sobre las elecciones de Perú, que están ahora, ¿no?, para ya celebrarse la segunda vuelta. Parece que sorprendía, ¿no?, a mucha gente a nivel internacional de Pedro Castillo que pasase a la segunda vuelta para enfrentarse a la neoliberal Keiko Fujimori, cuando por ciertos contactos tuve información de que era la posibilidad que Castillo ganase las elecciones y finalmente ganó. Aquí vemos, primer punto, cómo en Perú y todo lo que son las encuestadoras, los medios de comunicación, intentaron invisibilizar la candidatura de Pedro Castillo en todo momento, de una persona desconocida, que habían creado un partido, ¿no?, Perú Posible en su momento, donde no existía en la institucionalidad peruana. Y finalmente dio una sorpresa, pero la sorpresa fue porque la intentaron ocultar, porque si cualquier medición fuese justa, válida en un estudio social, se vería de cómo Castillo había muchas posibilidades que ganase. ¿Por qué Castillo ganó? Castillo ganó sencillamente por dos situaciones. En primer lugar, Perú es un país que desde el golpe de Estado de Fujimori, padre, Alberto Fujimori en el 93, la oligarquía peruana ha implementado un modelo neoliberal, como en Chile, como en Colombia, que decimos, ¿no?, donde generó un golpe de Estado y un terrorismo de Estado justificando en su lucha contra el Sendero Luminoso. Cualquier persona de izquierdas era acotada como un terrorista y era reprimido. Todo eso fueron 10 años muy duros en Colombia, hasta que la corrupción de Fujimori fue vista y ya pues fue salido del gobierno en el año 2000. Continuamente ha habido gobiernos en Perú de derechas o una falsa socialdemocracia como Alan García, donde la corrupción ha sido constante y todos los presidentes, con el caso de Trex, que es la empresa multinacional brasileña, ha habido intereses de corruptos, donde esa oligarquía, ¿no?, de Lima ha intentado pues controlar a las masas y siempre criminalizando el discurso, puedo decir, de izquierdas. ¿Qué pasó en Perú? Que las movilizaciones en contra de gobiernos corruptos, ¿no?, como Kuczynski, el gobierno de Vizcarra, el gobierno de Merino, salió la gente a la calle diciendo no queremos ya en este proyecto de Perú y queremos una asamblea constituyente, porque esa constitución, no olvidemos, fue un golpe de Estado de Fujimori en el 93. Perfecto, llegando a este contexto, tenemos estas elecciones y hay dos candidatos que pasan. Keiko Fujimori, que es la reencarnación política, no solamente por ser la hija, sino que a continuidad al proyecto de su padre, Alberto Fujimori, perdón, da continuidad en todo momento, que intenta implementar ese modelo de neoliberalismo al 100%, ese modelo de centralismo, de Lima es una realidad y las zonas rurales del país es otra, y sobre todo seguir las políticas de las directrices del FMI y criminalizar constantemente cualquier movimiento de izquierda. ¿Qué pasó? Que el hecho de las movilizaciones que se han dado en Perú, movilizaciones, vuelvo a decir, lo que invisibilizan los medios de comunicación, la zona rural. Se empezaron a dar movilizaciones en los docentes rurales, se empezaban a dar en los campesinos, en los indígenas, y esto estaba apartado, parece ser, de los despachos de Lima. Toda esa estructura que se lleva creando durante mucho tiempo, de salida incluso ya descontentos, como el gobierno, ¿no?, de Ollanta Humala, que salieron descontentos en muchas estructuras, y organizándose, sobre todo a nivel del magisterio. Y ahí salió un líder del magisterio como Pedro Castillo, invisibilizado, vuelvo a decir, por el centro y la zona urbana, van creando estructuras y finalmente ganan las elecciones, como en la primera vuelta, y van a la segunda vuelta, superando incluso de Verónica Mendoza, que era la izquierda más, por decirlo así, con algunas tendencias incluso postmodernistas, más urbana, y superando la zona rural, porque muchas veces nos olvidamos de esa zona rural en América Latina y son los pilares esenciales de los cambios y los procesos de asambleas constituyentes que ha habido en otros países, como el caso de Bolivia, ¿no?, o en Ecuador. Entonces, Keiko Fujimori, que se va a enfrentar a Pedro Castillo, tiene una diferencia constante y aquí, vuelvo a decir, es una pugna de América Latina. O seguir con la Alianza del Pacífico, el neoliberalismo y todo ese proyecto que ha continuado en Perú desde su padre, o decir no, implementar un proyecto de asamblea constituyente, un proyecto para intentar descentralizar y llegar a las zonas rurales e indígenas y olvidadas por parte de la zona de Lima, el decir no a la Alianza del Pacífico, el poder establecer relaciones con gobiernos de izquierda, porque en el proyecto, aunque en la campaña política está siendo muy dura contra Pedro Castillo, en su proyecto de programa queda muy claro en su partido, donde dan la validez a gobiernos como de Venezuela, como Nicaragua, como Cuba, como Argentina, ¿no?, diferentes proyectos de izquierda para volver a generar
y potenciar la idea de la unidad latinoamericana. Y ese es el proyecto de decir no al neoliberalismo, a esa falsa integración regional que intentan vendernos del mercado por encima de los derechos de las personas, dándole la vuelta. Veremos cómo va a ir la segunda vuelta. Pero si gana Pedro Castillo en su alianza, que ya Verónica Mendoza ha dicho que sí, que le va a dar apoyo, si gana va a ser un rebote muy fuerte, va a ser una piedra muy fuerte en contra de ese proyecto neoliberal y sobre todo contra los intereses de Estados Unidos, porque ganaría la izquierda a nivel democrático y sobre todo podría dejar un proyecto de asamblea constituyente que sería muy importante en uno de los pilares esenciales del imperialismo norteamericano, igual que Chile, que se está viendo ese proceso constituyente, pues si ahora mismo también Perú, y por lo tanto podría quebrar la Alianza del Pacífico. Es muy importante estas elecciones, no solamente para Perú, sino para toda América Latina. Sí, justamente el proyecto de Pedro Castillo, su partido, tiene claro que es un partido marxista. Es un partido mariateguista. Mariátegui, que es un indomarxista, ¿no? Un teórico que muchas veces el etnocentrismo de Europa desconocemos y hablamos de teóricos de aquí como Gramsci, ¿no? Como Marx, ¿no? Como históricos, pero nos olvidamos, por ejemplo, de sus procesos teóricos de su tierra. Y Mariátegui, con sus 7 ensayos, ¿no? del marxismo en su obra principal, deja claro ese indomarxismo y ellos están recuperando esta imagen. ¿Por qué? Porque estaba olvidado, ¿no? Parecía que quedaba en un libro en las bibliotecas y poco más, y están recuperando esa izquierda peruana, esos teóricos propios que crearon su mismo fundamento teórico según su realidad, porque no son países de grandes revoluciones industriales, sino son países de campos y zonas rurales, donde el magisterio, los sindicatos rurales, el indigenismo es muy importante para entender esa realidad. Por lo tanto, es un partido marxista declarado. Lo que están jugando ahora mismo en la campaña, no hay que olvidar la criminalización de los medios de comunicación, porque son de derecha, son fujimoristas, son del imperialismo norteamericano, que intentan desprestigiar en todo momento y finalmente, como hicieron con Chávez en el 99, lo están haciendo con Perú. Con Chávez lo hicieron porque si era la cubanización de Venezuela, pues ahora están diciendo si es el tema bolivariano de Perú. Es lo mismo, hay una campaña, hay una estrategia y hay que ir con un discurso claro, porque a veces las masas, ¿no? Puede ser que estén contaminadas por esos medios de comunicación y está claro, pero ellos en su programa político, y invito a todos que lo pueden ver por internet, ¿no? En su programa de Perú es posible, que sale claramente, donde es un partido declarado marxista, mariateguista y por lo tanto es de índole propio de Perú, donde tienen que construir cada pueblo su proyecto, porque esto es lo necesario, la soberanía popular, y que nos olvidemos de vender proyectos de un lado a otro, porque a veces lo que es las copias no funcionan. Este es el proyecto propio de Perú y de Pedro Castillo.